Hemos titulado la enseñanza Aprendiendo de los errores de Jonás. Yo creo que todos de alguna manera, desde niños o cuando estábamos niños, tuvimos un contacto con la historia de Jonás. Yo creo que esa historia es una historia fascinante, es una historia extraordinaria, donde se muestra el poder de Dios. Y hoy vamos a aprender por qué este hombre, este profeta de Dios, cometió también varios errores. Y vamos a aprender de esos errores. Hemos basado la enseñanza, obviamente, en el libro de Jonás, capítulo 1, verso del 1 al 10. Dice así la Escritura, la palabra de nuestro Dios. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Palabra del Señor. El llamamiento de Dios en el llamamiento de Dios a Jonás y en la forma de reaccionar de Jonás, o en lo que él hizo cuando Dios lo llamó, vamos a encontrarnos con varias lecciones que son muy importantes para nuestra vida como hijos de Dios. Encontramos varios errores que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos tener muy en cuenta para no cometerlos, para no caer en ellos. Porque si caemos en ellos, lógicamente vamos a tener que sufrir como sufrió Jonás, que vivió sufrimiento y angustia. Entonces, hay que aprender de los errores de este hombre para que no suframos las consecuencias de lo que él también sufrió por causa de esos errores que cometió. Hay una frase que dice, escucha esta frase: es de inteligentes aprender de tus errores. Es de inteligentes aprender de tus errores, pero es de sabios aprender de los errores de los demás. Escúchalo bien, es de sabio aprender de los errores de los demás. Ahora, seamos sabios esta noche y aprendamos de los errores de Jonás. Veamos cuáles fueron los errores en los que cayó Jonás y reconozcamos si hemos cometido o hemos caído en uno de esos errores en nuestra vida, de tal manera que podamos corregirlos y actuar delante de Dios de la mejor manera posible, siendo sabios. Miremos los errores que cometió Jonás. El primer error que Jonás cometió fue menospreciar la palabra de Dios. Escúchalo bien, menospreciar la palabra de Dios. Leamos nuevamente para contextualizar los primeros 3 versos. Dice así
en Jonás 1, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás de Amitai diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le dijo claramente a Jonás lo que Jonás tenía que hacer. Jonás tenía que ir a Nínive y tenía que pregonar contra ella. Es decir, tenía que publicar, tenía que divulgar que su maldad había subido delante de los ojos del Dios Todopoderoso. Ahora, las palabras de Dios, o que Dios le dio a Jonás, fueron unas palabras muy directas, muy claras a la vida de Jonás. Ahora, Jonás recibió esa palabra y clara, entendida, pero Jonás desechó la palabra de Dios. Jonás hizo lo que él quiso hacer, lo que él decidió hacer fue lo que hizo. Jonás no obedeció a la palabra de Dios. Jonás desechó, menospreció el llamado que Dios le hizo a su vida. Ahora, en este momento tenemos que hacernos una pregunta para no actuar y no cometer los errores que cometió, o este error que cometió Jonás. Tenemos que hacernos una pregunta muy personal, y es la siguiente: ¿cuántas veces nosotros hemos hecho exactamente lo mismo que Jonás, que hemos menospreciado la palabra que Dios nos ha dado? Y si tú dices: no, pero pastor, yo no las he menospreciado. Yo te voy a dar unos ejemplos en qué momento pudiste despreciar las palabras que Dios te dio. Por ejemplo, Dios ha hablado a tu vida a través de un sermón. Dios ha hablado a tu vida a través de una enseñanza, o Dios ha hablado a tu vida a través de su misma palabra, o ha usado un hombre de Dios o una mujer de Dios para hablarte a través de los dones espirituales. Pero tal vez te ha hablado y no has querido atender a la voz de Dios, sino que has tratado de hacer como tú quieres y no has hecho como Dios te ha dicho. En ese momento, cuando Dios nos habla a nuestra vida y no tenemos en cuenta su palabra, sino que seguimos actuando como lo hacíamos antes, sin tener en cuenta lo que Dios nos dijo, entonces estamos menospreciando la palabra del Señor. Por eso le digo, es importante que usted anote lo que el Señor le dice a su corazón, porque si usted anota, usted sabe las decisiones que tiene que tomar con base en lo que Dios habló a su espíritu, con base en lo que Dios habló a su alma. Es importante hacerlo. Jonás, cuando Dios le dice lo que tiene que hacer, Jonás menospreció la palabra del Señor, no la tuvo en cuenta. Él hizo como quiso. Por eso es importante que no cometamos los errores que cometió Jonás. En fin, este punto es para entender que no debemos menospreciar lo que Dios nos ha dicho. No debemos tenerlo en poco, sino por el contrario, eso que Dios nos ha dicho, lo que Dios espera de nosotros, es que atendamos a su voz y obedezcamos rápidamente cuando Él nos habla a nuestra vida. Mire, cuando Dios nos dice algo y actuamos como Jonás, que no atendió al llamado, a lo que Dios le dijo, más adelante Dios no va a decirnos las cosas. ¿Por qué? Porque no hemos sido obedientes. Pero cuando mostramos a Dios obediencia, Dios nos va a seguir hablando a nuestra vida, a nuestro ser, con respecto a diferentes situaciones en nuestra vida. Entonces es importante no menospreciar la palabra de Dios. El segundo error que cometió Jonás fue tratar de huir de la presencia de Dios. Eso es un grave error, tratar de huir de la presencia de Dios. Dice el libro de Jonás capítulo 1 verso 3, dice así: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mire, el Señor envió a Jonás a Nínive, pero Jonás se fue a Tarsis, tratando de huir de la presencia del Señor, de la presencia de Dios. Para nosotros hoy
que tenemos una revelación de Dios más clara, una revelación de Dios más exacta, nos parece tal vez ridículo pensar que Jonás quisiera huir de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios tiene atributos, que el Dios al que adoramos tiene unos atributos, y uno de esos atributos es que Dios es omnipresente. Es decir, que Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso es importante entender cómo lo que estaba viviendo Jonás. Porque en ese momento de la historia hay que entender qué concepción tenía Jonás de Dios. En ese momento de la historia, para los judíos, ojo, para los judíos, Dios era el Dios de Israel. El Dios de Israel. Es decir, que para ellos Dios era únicamente el Dios de ellos. Era un Dios local de su tierra, ¿verdad? Era un Dios de ellos nada más. Por eso a Jonás le parecía tan extraño que Dios lo mandara a pregonar, a divulgar o a hablarle a un pueblo de una tierra donde vivían personas extranjeras. Y por eso a Jonás se sentía de esa manera. Porque él entendía que él veía que Dios era un Dios, el Dios de Israel. Entonces Jonás pensó, como esa era la concepción que tenían los judíos, Jonás pensó, si me voy de Israel, me voy de la presencia de Dios. Porque él pensó que Dios era un Dios local. Pero Dios le enseñó a Jonás algo muy diferente. Dios le enseñó a Jonás que Él es un Dios omnipresente, que puede estar en todo lugar, como dice el Salmo 139, versos 7 y 8. Dijo el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y espíritu está con mayúscula, entendiendo que está hablando del Espíritu Santo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dijo el salmista. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, Dios está en todo lugar y el salmista lo reconocía. Ahora, hoy nosotros, tal vez nos puede dar risa que Jonás quería huir de la presencia del Señor, porque nosotros entendemos con claridad que Dios es omnipresente. Ahora, tenemos que hacernos una pregunta con respecto a eso. Entender la omnipresencia de Dios. Tenemos que hacernos varias preguntas para reflexionar. Una pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Por qué vivimos como cristianos solo en la iglesia? ¿Pensamos que Dios solo nos mira cuando vamos al servicio o cuando nos conectamos al servicio? Esas preguntas tenemos que hacernos. Porque hay personas, hay hijos de Dios, que cuando están en la iglesia o cuando están ahí en la transmisión del servicio, son muy cristianos. Oh, qué hombres, qué mujeres de Dios. Pero cuando el servicio se acaba, cuando no están en la iglesia, son bien mundanos en casa. Dios, hay que entender la omnipresencia de Dios. Dios quiere que seamos sus hijos todo el tiempo, no solo cuando estamos en la iglesia. Dios quiere que seamos sus hijos todo el tiempo. Jonás creyó que podía huir de la presencia de Dios y hacer lo que él quería, que era no obedecer a lo que Dios le decía. Pero él no entendía que Dios estaba en todas partes. Pero Dios, a través de todo eso que él vivió, le hizo entender que su Dios era un Dios omnipresente. Y así es nuestro Dios. Dios es omnipresente. Y tenemos que ser conscientes que cuando tratamos a alguien mal fuera de nuestra casa, cuando no ayudamos al que podíamos ayudar, cuando usamos palabras soeces en algún lugar, cuando criticamos, cuando juzgamos, aún en nuestra mente, aún sin pronunciarlo, usted tiene que saber que Dios está conociendo lo que usted piensa, lo que usted hace, lo que usted dice. Dios es omnipresente. Y Él quiere que nosotros entendamos eso para que vivamos en santidad como Él es santo. Cuando entendemos la omnipresencia de Dios, entonces vamos a esforzarnos en ser santos como Dios es santo. Debemos entonces reconocer que nadie puede en ningún lugar esconderse de Dios.
Entonces es importante que seamos con nuestro Dios transparentes, que no seamos, no tengamos doble personalidad, sino que seamos con nuestro Dios completamente transparentes y entender que no podemos huir de su presencia, que Él lo sabe todo, pero también Él está en todo lugar. Muy bien, ese fue el segundo error que cometió Jonás, tratar de huir de la presencia de Dios. El tercer error que cometió Jonás fue creer que sus malas decisiones no iban a afectar a nadie más. Escúchalo bien. Él creyó que sus malas decisiones no iban a afectar a nadie y por eso, de esa manera, tomó la decisión de irse a otro lugar diferente al que Dios le dijo. Leamos entonces el libro de Jonás, capítulo 1, versos 4 al 10. Es un poco largo, pero vamos a leerlo nuevamente para tomar algunos detalles que están en la historia. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad. Dice, una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás, cuando descendió a la nave, abajo de la nave, se hizo el desentendido, como quien dice, esto no es conmigo, ¿verdad? Y dice aquí el texto, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Dios estaba haciendo eso para enseñarle a Jonás que Él es omnipresente. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Hay que entender algo muy importante en este texto. Dios mandó una tempestad sobre el barco en el que estaba Jonás. Pero esa tempestad que casi hundía el barco, que casi partía el barco, no solamente afectó a Jonás, sino que también afectó a todas las otras personas que estaban en el barco, tanto a marineros como a pasajeros del barco. ¿Qué quiero decir con esto? Que la decisión de Jonás de huir de Dios afectó a otras personas. Esto nos hace reflexionar a nosotros, o nos debe llevar a reflexionar esta noche, y hacernos las siguientes preguntas que nos llevan a reflexionar. Dice así, la primera pregunta que debes hacerte, ¿quiénes están pagando las consecuencias de tus malas decisiones? ¿Quiénes están pagando las consecuencias de tus pecados? ¿Quiénes los están pagando? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa o esposo? ¿O tu familia completa? Debes hacerte estas preguntas, porque la decisión que Jonás tomó estaba afectando a otras personas que estaban con él en el barco. Y de pronto en el barco tuyo, de tu hogar, tus malas decisiones, tus pecados están afectando a los que están contigo en el barco de tu hogar, a tus hijos, a tu esposo o esposa. Y es importante que entendamos eso. Es importante también que reconozcamos si tú eres el Jonás de tu hogar. Porque si tú eres el Jonás de tu hogar, tal vez por eso es que la tempestad no se va de tu vida. Porque tienes que reconocer que eres Jonás. Cuando Jonás reconoció que era él y lo tiraron al agua, entonces cesó la tempestad. Cuando reconocemos que nosotros somos el Jonás porque hemos tomado malas decisiones, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios y por eso las tempestades están golpeando nuestra casa. Entonces, cuando entendemos eso y reconocemos delante de Dios que nosotros somos Jonás y nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces la tempestad cesará. Y tenemos que entender, de pronto tú dices, pero ¿y cómo identifico si yo soy el Jonás? Entonces tú tienes que entender que si eres de esas personas que sale de un problema y entra en otro, seguramente
que la tempestad permanece en tu vida, seguramente eres el Jonás de tu hogar. Y debes mirar y examinar tu vida y mirar qué cosas estás haciendo, que estás desobedeciendo a la voz del Todopoderoso, no estás atendiendo a lo que el Señor te ha dicho. Ahora, hay que entender algo, y yo quiero que lo tengas bien claro. Con esta palabra, no te hagas el desentendido, como lo hizo Jonás. Jonás, todos estaban preocupados, todos estaban orando a sus dioses. Y Jonás estaba dentro de la nave, en la parte de abajo, durmiendo. Él estaba desentendido de la situación. Pero yo quiero que tú entiendas que no actúes como Jonás, no te desentiendas, pensando que las cosas que hoy estamos hablando aquí no son contigo. Si son contigo, es importante que miremos hacia adentro de nuestra vida. Porque si estás escuchando este sermón, es porque Dios quiere hablarte a tu vida. Está atento. Yo espero que hayas escuchado lo que Dios quiere decirte. Ahora, hay algo que Dios quiere darte y darnos a cada uno de nosotros hoy. Y está en esta parte. Mire, Dios le dio una nueva oportunidad a Jonás. A pesar de que Jonás cometió todos esos errores, Dios le dio una nueva oportunidad a Jonás para que proclamara, para que anunciara el mensaje que él le daría y que tendría que llevarlo a la tierra de Nínive, ¿verdad? Es decir, que Dios le volvió a hablar a Jonás. Y eso lo encontramos en el libro de Jonás, capítulo 3, verso 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová, dice, por segunda vez a Jonás diciendo. O sea, Dios le volvió a decir a Jonás, obviamente ya habían pasado todas esas cosas, ¿verdad? Con el pez grande, todas esas cosas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Ahora, le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora, Dios le estaba dando una nueva oportunidad a Jonás. Y así como Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás, Dios esta noche, el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros una nueva oportunidad para que no sigamos cometiendo los mismos errores. Es una oportunidad que debemos aprovechar para no volver a cometer los errores que hasta ahora hemos cometido. Mire, Jonás aprendió bien la lección. Jonás la aprendió bien. Jonás actuó con sabiduría, porque él no volvió a cometer los mismos errores. Jonás, cuando Dios le dio la segunda oportunidad, él atendió al llamado que Dios le dio. Él atendió al llamado y esa vez sí actuó conforme a la voluntad de Dios. Dice en Jonás 3:3. Y se levantó Jonás, dice, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Dice, este es el verso 3, seguido del verso que leímos anteriormente, donde Dios le daba la segunda oportunidad, ¿verdad? Y él dice que él se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y especifican que era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea que no era un trabajo fácil lo que le iba a hacer Jonás, pero tenía que hacerlo. Ahora, Jonás fue sabio, actuó con sabiduría y no volvió a cometer los mismos errores y acató el llamado que Dios le hacía. Pero ahora tenemos que hacernos una pregunta con esta nueva oportunidad que Dios nos está dando. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué vas a hacer tú con esa nueva oportunidad que Dios te está dando? ¿La vas a desaprovechar? ¿Vas a volver a cometer los mismos errores? ¿O vas a aprovecharla y vas a hacer la voluntad del Señor y vas a obedecerle a Él como Dios quiere que lo hagamos? Porque Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, si me amas, obedece lo que yo he mandado, ¿verdad? Entonces, la forma en la que mostramos amor a Dios es obedeciendo. Por eso, cuando Jonás no obedeció, mostró poco amor por Dios. Pero Dios le estaba dando una lección a Jonás para que entendiera y conociera al Dios que él tenía. Pero también al final, Dios muestra su amor por Jonás, dándole una nueva oportunidad. Dios esta noche te está dando una nueva oportunidad. Mira, no importa los errores que hayas cometido, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y entonces, así como se la dio a Jonás, la puede dar a ti. Pero lo importante es que te asegures de no volver a cometer los mismos errores.
3 errores cometió Jonás, aprendámoslo para no cometerlos. El primero, Jonás menospreció la palabra del Señor. El segundo fue que Jonás trató de huir de la presencia del Señor. Y el tercero es que Jonás, recordemos un poco, es que Jonás creía que las malas decisiones que él había tomado no iban a afectar a nadie más. Y ojo, esas 3 cosas son importantes. Esas 3 cosas son importantes y vamos a aprenderlas. Ahora que terminemos el servicio la vamos a mandar. Porque ustedes y yo también la voy a aprender, porque a mí el Señor también me habla a través de su Escritura. Yo creo y estoy convencido que si nosotros aprendemos de estos hombres de Dios, que bien cometieron sus errores, pero siguieron siendo hombres de Dios y siguen siendo grandes, porque si están en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios, son grandes. Entonces hay que aprender de ellos todo lo bueno que hicieron, pero también hay que aprender de sus errores para que nosotros no suframos como ellos sufrieron cuando cometieron esos errores. Es importante que lo tengamos presente. Ahora yo te hago una pregunta con base a la frase que dimos al principio. ¿Estás aprendiendo de tus errores o estás volviendo a cometer los mismos errores? ¿Estás aprendiendo de los errores de los demás? Porque eso es actuar con sabiduría. Es importante que eso también lo hagamos un hábito, de estar analizando los errores de los demás para obtener sabiduría de ellos. Si Dios ha hablado a tu corazón esta noche, yo quiero que cierres tus ojos allí y vamos a hablar con el Señor. Vamos a hablar con el Todopoderoso. Querido Señor, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estos hombres de Dios extraordinarios. Señor, porque a través de estas historias que has plasmado de ellos, de tu relación con ellos, aprendemos, Señor, de sus errores. También aprendemos de sus cosas buenas, pero hoy estamos aprendiendo de las equivocaciones que ellos cometieron. Porque dice una frase que es de sabios, aprender de los errores de los demás. Señor, hoy te damos gracias, porque tu palabra habla a nuestra vida, a nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a no menospreciar tu palabra. Y si lo hemos hecho, si en diferentes momentos nos has hablado a través de un sermón, de una enseñanza, a través de tu propia palabra, a través de un hombre de Dios, de una mujer de Dios nos has hablado y hemos menospreciado tu palabra y hasta el día de hoy no hemos obedecido, te pedimos perdón. Te pedimos perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy, desde hoy, propongo en mi corazón cumplir con esas palabras que me has dado, porque hoy, de hoy en adelante, voy a demostrarte que quiero hacer tu voluntad. Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos todas las veces que hemos puesto en poco tus grandes palabras. Perdónanos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ser eficientes, a ser diligentes, a ser obedientes, a obedecer rápidamente cuando nos das un mensaje a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Padre, pero también te pedimos en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu omnipresencia y tenerla clara en nuestra mente. Porque Jonás huyó, él quería huir de tu presencia sin entender que no podía hacerlo, que no hay forma de huir de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entender ese atributo que tienes de estar en todo lugar, en todo momento. Saber que, Señor, que tú nos estás mirando para ayudarnos, para fortalecernos en toda situación que estamos viviendo día a día y en cualquier lugar. Pero también estás allí para mirar lo que hacemos, decimos y escuchamos. Por eso te pedimos, ayúdanos a entender tu omnipresencia para vivir en completa santidad delante de ti. Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre Celestial, a entender, a comprender, a guardarlo en nuestro corazón, que las decisiones que tomamos afectan a otras personas. Y muchas veces las malas decisiones que tomamos afectan a las personas que viven con nosotros, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y por eso en el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos, Señor, a no cometer los errores que cometió Jonás, a tomar decisiones que sean conforme a tu voluntad, para no sufrir esas situaciones angustiantes y fuertes que Jonás le tocó vivir. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Hoy te rogamos que nos ayudes a aprender estas 3 cosas que Jonás cometió, para que nosotros no caigamos en ellas en el nombre de Jesús.
Hoy te pedimos que tu presencia nos fortalezca. Hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser tan grandes como estos hombres. Padre, hoy aceptamos esa nueva oportunidad que nos das, esa nueva oportunidad que nos brindas. Hoy la aceptamos en nuestra vida y te pedimos, guíanos, precioso Espíritu Santo, para no caer en esos errores nuevamente. Te pedimos, Espíritu Santo, fortalécenos para hacer la voluntad del Padre siempre. Y aunque sea la voluntad fuerte como le tocaba a Jonás, un trabajo duro porque era una ciudad grande, aunque a él le tocó fuerte, tal vez a nosotros también nos toque fuerte. Ayúdanos de igual manera a cumplir con tu preciosa voluntad. Gracias, Padre, porque hoy tu palabra nos habla a nuestra vida, porque hoy tu palabra nos enseña y nos fortalece como hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en nuestro proceder todos los días de nuestra vida. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, querido Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.